Seguimos en la Tucumana de mañana. Aquí estamos juntos compartiendo en este día jueves fresquito, nublado. Dejó llover por lo menos en la zona sur de Capital. Ustedes nos pueden contar cómo está en el lugar donde se encuentran escuchando la Tucumana. ¿Está lloviendo? ¿Está despejado? No creo que esté despejado. No sé cómo estará, por ejemplo, en la zona de los valles. Pero una jornada gris caracteriza a este previernes. Bueno, vamos a charlar con ella, con nuestra compañera, con Ninita Alegret, que ya está en contacto con nosotros. Hola, Nina, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Anita, buen día, ¿me escuchas bien? Perfecto, Nina, perfecto. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Acá estamos atravesando esta mañana de jueves. Bueno, en lo que parece de verdad otoño, por fin, ¿no? Sí. Ahora sí parece otoño. Otoño. Nina, veo que Curita. tuviste un accidente afeitándote hoy. Sí, me lastimé con la chile. Bueno, no, tengo curitas, unas No, pero pequeñas. varias. ¿te arañó el gato? ¿Te arañó Juanca? Juanca fue. Eh, Sí, Sí. sí, el sí. gato se llama Juanca. El gato Sí, solamente se llama así es. Juanca. No, intervenciones estéticas, digámoslo así. Bueno, te fuiste para arriba. Me fui arriba. No, chicos, tengo verruguitas, cada 2 años me las saco. Bien, porque bueno, ¿Qué se va a aparte de hacer? ser joven, hermosa, no te hace falta, estoy como las abuelas, ¿viste? No te hace falta nada, no te hagas nada porque estás divina. Pero no estás para Bueno. botox, no estás para hialurónico, no estás para eso. No. Ay, bueno, menos mal, No, entonces, no, gracias. no. Gracias, vos tampoco. No. Hay que postergar eso. Te lo digo, cuanto más lo postergues, mejor. Cuanto más lo postergues, mejor. Después llega un momento en que capaz que te sentís más cómoda, pero vos no necesitas nada, Nina. Bueno, Belleza natural. gracias. No, esto es cada 2 años más o menos, saco todas y bueno. Claro, y es la época, ¿viste? Porque Sí, no tenés que claro, ponerte al porque sol. ahora empieza el frío. Claro, perfecto. Exacto. Bueno, Ninita, Así es. ¿qué nos traes hoy? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito, justamente como recién les decía, que ya estamos en otoño, entonces ya estamos con un clima de otoño, mejor dicho. Sí. Entonces yo primero les quiero hacer una pregunta a ustedes. Decime. Nosotros, como saben, vivimos en un clima que es húmedo y el frío en los climas húmedos es lo que se le dice comúnmente cala en los huesos, ¿no? Exacto. Entonces, Lo cuando sentimos el frío, más. exactamente, el frío cala en los huesos, lo sentimos mucho más. Se le dice también que es temperatura de sensación, o sea que no es exactamente lo que es lo que sentís o que lo que realmente estás viendo, ¿no? Sí. Reflejado quizás en el pronóstico del tiempo. ¿A qué voy con esto? Sí. Acá en Tucumán tenemos formas muy particulares de sobrellevar el frío o de abrigarnos. Yo les pregunto a ustedes, Sí. ¿cómo se abrigan? O sea, ¿cuáles son sus infaltables, digamos, en un día de frío? ¿Cómo una buena campera o algo tejido? O Depende del momento. camiseta? Depende del momento, depende de la ocasión. Siempre muy abrigada, digamos, siempre un tapadito. Para correr, cuando vas con ya ropa de gimnasia, una buena campera. Usted es muy friolenta, Ana. Yo soy muy Muy friolenta. friolenta. Por ahí cuando tengo eventos, ahí que vas más con un vestidito, ¿viste? Viste que muchos festivales son en invierno. También ahí lo padezco, ahí, bueno, una buena ruana, viste, depende del momento, pero siempre muy abrigada, siempre. Sí. Bien, Siempre. los demás también, así siempre con un buen Franco, abrigo. él de remera en invierno, Sí, no yo es no- parámetro él, No es parámetro, yo no me abrigo. no es No, parámetro, o sea yo, que no le preguntes, Nina. Yo los días de mucho frío, saco el arma secreta, El escopeta. libero el Kraken y me pongo la camiseta térmica. Una térmica. Fundamental la Infaltable. camiseta térmica. Y con Y la el térmica calzoncillo de salís escopeta. El calzoncillo de escopeta. Claro. directamente con un busito liviano y estás perfecto, estás Claro, bárbaro. infaltable, la térmica, sí, totalmente. Bueno, cada parte de este país tenemos tantos microclimas que como que para cada parte del país la forma de abrigarse es distinta, porque lo que usamos, por ejemplo, en el norte, no es el mismo abrigo que necesitamos si viajamos a la Patagonia, por ejemplo, Claro. y si nos vamos todavía más al sur,
mucho menos a lugares ventosos. No nos sirven ni los tejidos, ni el algodón, ni nada de eso. No, claro, claro. Nada. Se te Pero entra bueno, todo el viento, todo el se chiflete. nos mezcla. Sí, es tremendo. Lo ideal es usar una capa base, una capa intermedia y la capa exterior. La capa base sería algo que básicamente existe hace poco, que es la ropa térmica, o las camisetas que van abajo, o antes se usaba también camisetas de algodón más ajustadas. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Hoy vamos a hablar un poquito nomás porque la información es mucha en este sentido, pero quiero que pensemos en cuáles eran las maneras de resguardarse de los climas muy fríos en este lugar tan húmedo de nuestros pueblos indígenas que habitaban antes, y cuáles de esas cosas todavía las seguimos usando, claro, exactamente, cuáles todavía quedan, igual no en su forma pura, pero muchas de esas formas todavía están. Así que bueno, seguramente a muchos se le viene el poncho a la cabeza si yo digo cuáles son las formas que todavía quedan, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Primero, bueno, contarles que lo que se usaba mucho es, obviamente, los tejidos, principalmente las mantas. Todo lo que era el pueblo diaguita, era muy común que en el telar se hicieran grandes mantas con un telar que se le dice de 8, o si no el de 4, que es el que se usa hoy en día, y con esta manta envolverse. O también con esta manta envolverse ya sea por la espalda, traje una manta yo, miren, así como que de ejemplo, envolverse ya sea por la espalda, de esta manera. Es como, full señora. Pasa que están las mantas, están las ruanas. Claro. Y bueno, y después si no, usar dos mantas, una arriba y otra abajo que te envuelva como una pollera. Así hago yo cuando el día de frío vengo con mi ruana y para el aire estoy de una manera y la parte está de pollera la ruana. Bueno, esa era una forma que se usaba antes y que en teoría ahora también sirve, ahora también, y que sirve mucho para protegernos de este frío, digamos, tan húmedo. Ahí estamos viendo una imagen típica de una persona del pueblo de Aguita que usaba el telar como pollera, pero lo que tiene arriba no es un poncho, es muy parecido, y que es algo que les cuento que la comunidad de tejedoras de Amaicha lo está retomando, que se llama unco. El unco es un poncho cortito, así como si fuera esto, así sin brazo, digamos, que se lo ve mucho también ahora, por ejemplo, cuando vemos niños que hacen el carnavalito y cosas de ese estilo, pero es como un poncho más chiquitito, y que por supuesto es mucho más rápido de elaborar y mucho más económico también, porque fabricar los tejidos, ¿de qué se hacen los tejidos? ¿De qué se hacían? Ahí estamos viendo el unco, ¿ven? Es muy cortito. No es como un poncho que te quedó corto, o sea, es así. Claro. ¿De qué se hacen los tejidos? ¿De qué se hacían los tejidos en Tucumán? De lana de llama, de lana de guanaco y también de lana de vicuña. Sí, pero también se usaba el chaguar, que es una fibra que sale de una planta, que es como no sé, como una aloe vera, algo así, sin las espinitas, o sea, para decirte la formita de la planta, que con el chaguar se hacían las prendas, pero más de verano, o también las carteritas. Sí. Bueno, y que todavía se lo usa, todavía se lo vende. Otro material que se utilizaba mucho también, ahí vemos el chaguar, ¿ven? Para que me ubiquen más o menos de qué estamos hablando. Otro material que se utilizaba también era el cuero. Directamente el cuero del animal, hacerlo como un vestido, porque el cuero sí es... rarísimo. Bueno, es carísimo, pero también el cuero... Rarísimo. rarísimo y carísimo.
el cuero lo que hace es protegernos del viento. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, al sur, ¿cómo se llama? Los tehuelches, ellos usaban las mantas, pero de cuero, para protegerse de los tremendos vientos que hay en la Patagonia. Porque muchos antropólogos estudiaban cómo hacía esta gente para sobrevivir sin la tecnología que hay hoy en día para mantenernos calientes, ¿no? Bueno, entonces era por el cuero. Nosotros también usábamos cuero, pero en menor medida. Lo que más se usaba era el telar. Hoy en día, si pensamos en el telar, sabemos que, bueno, ¿qué le voy a decir a usted, compañero León, si usted viene de la tierra donde dicen que son los mejores ponchos del país, que es Belén? Sí, claro, por supuesto. Cuna del poncho, Belén. Cuna del poncho es, claro. Bueno. Bueno, y creo que en Belén comienza la ruta del tejido, ¿puede ser? Del telar. Del telar, la ruta del telar. Entonces, tenemos distintos puntos del norte de Argentina por donde pasa esta ruta del telar. Vos tenés que saber, ¿qué tiene que saber la gente cuando se quiera comprar un tejido? Podés comprar el tejido de dos maneras. Podés comprarte un tejido más sintético, que es el que suelen vender en los puestos de artesanías callejeros, y que tiene un precio accesible, que están hechos de manera industrial, pero a la vista y a la funcionalidad son muy lindos, y a la funcionalidad también porque son calentitos. Pero si vos querés una ruana, una manta, sí, un poncho, un unco o algo que a vos te dure para toda la vida, que no se le hagan huequito o que se le hagan, pero no del desgaste quizás, sino porque sino se de te la enganchó. polilla, claro. Claro, o algo así. O lo querés, bueno, algo muy delicado, tenés que comprarle a las tejedoras que forman parte, y tejedores, porque hay varones también, que formen parte de esta ruta del telar. Nosotros tenemos en Tucumán puntualmente, donde más se produce es en Amaicha, pero también hay tejedoras que pertenecen a Tafí del Valle. Los precios siempre son mucho más elevados, pero obviamente que es porque estamos hablando de algo que es artesanal. Claro, por supuesto. De algo que es muy trabajoso, porque para hacer una manta hay un proceso muy grande. Por ejemplo, esta que yo traje, bueno, obviamente que no se va a notar bien acá, pero es de lana de oveja, peinada creo que se le dice, y que todos los detalles que tiene son hechos a mano, uno por uno. Claro, no, un trabajo tremendo. Claro, y que vos te asegurás, por un lado, de que es muy importante, y de esto se está empezando a hablar ahora, la industria textil, ustedes saben que cada vez es más descartable la ropa, más desechable. Y no solamente por la calidad de las prendas, sino también porque hay toda una cuestión ahí detrás digamos, del consumismo, que hace que algo que vos te es totalmente funcional, no lo quieras usar más porque ya no lo usa nadie, porque está súper pasado de moda. Chau, lo desecho. Sí, bueno, a las ruanas no sé, no, a las ruanas no. No, a las ruanas no, por supuesto. Pero bueno, en la industria textil se está trabajando mucho con muchos materiales químicos muy pesados, que ahora hay muchos estudios, y los invito a todos a investigar desde casa, que en la ropa se usan cada vez más químicos, depende de las características de la prenda, y depende del precio también, porque si bien no es económico comprarse ropa, pero cuando la ropa es muy, pero muy barata, permíteme dudar por qué es tan barata, es porque también la ropa está plagada de un montón de químicos, se usa petróleo también en la ropa, se usan muchos materiales que son dañinos para la salud hormonal de las personas. Y cuando uno compra algo artesanal, vos sabés que esto es una prenda 100% natural, y que a lo sumo capaz que te hace picar un poquito algo que te haga alergia a tu piel, no sé, si le tenés alergia, qué sé yo, a la lana de oveja peinada. Por ahí, que es la... Claro. Si la oveja está despeinada, capaz no soy tan alérgico. La peinada sí, la despeinada no. No, la despeinada no. Le hacen una queratina. Así que, bueno, simplemente
eso, recordar un poquitito, ¿no? Todas esas prendas que eran utilizadas por nuestros pueblos indígenas y que en el más o menos en 1500, 1600, cuando llegan los españoles a América, se introduce el algodón y se comienza a utilizar camisas de algodón muy largas, como si fuera una camisola, que le diríamos ahora, como primera capa y el poncho arriba. Pero el poncho o el unco no se dejó de utilizar nunca en el norte del país, sobre todo. Y bueno, otro día podemos hablar de cuáles son los dibujos que nos dicen que este poncho es tucumano, o es del norte del país, o es diaguita, cuál es la diferencia con otros tejidos y textiles que se usan en otros puntos de Argentina. Incluso ahí, bueno, tenemos el poncho tucumano, pero hay distintos municipios que también tienen sus propios ponchos, ¿viste? Alderetes tiene su poncho, Simoca tiene su poncho. A mí me regalaron de Famaillá un poncho, a mí me fascinó, es blanco, tiene rayitas bordó, una cosa así, hermoso. Justamente en el Festival de Monteros, ¿te acordás, Nina? Estaban las empanaderas ahí vendiendo sus productos y me llevaron de regalo un poncho blanco hermoso, que lo guardo con mucho amor. Y esto también, está el poncho característico de la provincia, pero también cada municipio le da un toque particular. Bueno, y vos fíjate que, no sé si León, él sabrá más o menos cuál es el precio de un buen poncho, de un poncho catamarqueño. Pero yo te digo precio. ¿Cuál es el catamarqueño? ¿El marrón? ¿Marrón oscurito así? ¿Bien lindo? No sé cuál es el catamarqueño, pero yo me refiero a fabricado en Catamarca, o sea, que se ha hecho en alguna casa artesanal de Catamarca. ¿80.000 pesos? ¿Una cosa así? No. ¿No? Más. ¿120? Capaz que hablamos de 300 para arriba, como algo muy básico, 300. Creo que en el Festival del Poncho el año pasado, el poncho del año estaba en 1.500.000 pesos, algo así. Bien. Mirá. Si no me equivoco. Y era de vicuña. Claro, bueno, tiene que ver eso también, ¿no? El material. Aparte, claro, es la fiesta del poncho, es frío polar ártico. Siempre los días de la fiesta del poncho hace muchísimo frío. Bueno, si bien aparte te corre un viento tremendo en Catamarca. Sí. Bueno, lo que es de vicuña siempre es el material más caro, porque la vicuña, primero, que no se domestica, entonces andan de a una o de a dos. Es muy difícil de atrapar la vicuña, no se tiene que estresar porque se muere. Entonces, cuando vos lográs agarrar una vicuña, tiene el pelo muy cortito, cuesta muchísimo fabricar una bufandita de vicuña. Entonces, un poncho de vicuña que cueste más de 1.000.000 de pesos, seguramente es un trabajo de años. No es algo que vos decís, hacemos un poncho de vicuña, bueno, en 2 semanas te lo tengo. No es así, es algo muy trabajoso. Con razón la China Suárez estaba obsesionada con vicuña. Sí. Pero ese vicuña es un poco más fácil. No, ¿Ese es el poncho catamarqueño? Claro, ese diseño es catamarqueño. Ese es catamarqueño, pero no es el poncho catamarqueño. Ese viene bajando la llama. Esos son los de la cantata, ¿no es? Esa es la cantata. Ese tengo yo, ese es el que tengo yo. Ese que lo consiguió finalmente. ¿Dónde lo compró ese poncho, Nina? Bueno, iba a contar esto. A ver. Yo me quería comprar ese poncho, entonces yo averigüé de dónde era. Era una casa de Belén, que es una familia que trabaja en telar y hace ponchos. Bueno, yo pregunto el precio y me dijeron creo que 140.000 pesos, algo así, pero yo lo quería ya. Y me acuerdo que el dueño me dice, no, de acá a 5 meses te lo puedo hacer. Y yo dije, bueno, ya te aviso. Entonces me pongo a buscar si lo estaban vendiendo en otro lado. Porque claro, digo, este hombre vende tanto, le debe vender a casas de diseño. Bueno, en casas de diseño que era para turistas, de Buenos Aires, de La Plata, de Mar del Plata, lo encontré. Lo tenían en 400.000 pesos al poncho. Y estamos hablando hace un año y medio. Claro, hace un año y medio. Claro. Entonces, también hay un proceso que, sinceramente, no me acuerdo la palabra, el término exacto que usan mucho los antropólogos, de cuando se toma un producto local
que vos sabés como diseñador que es bueno el producto, vos lo comprás, encima capaz que le pedís que te hagan precio porque le comprás más, y vos lo vendés 5 veces más caro. Y encima de que lo vendés 5 veces más caro, ganas mucha más plata que el que lo fabricó, de que ese que se lastimó los dedos en el telar haciendo. Le creas la fama de que es un producto inalcanzable y después no lo compra nadie. Fetichismo de la mercancía, ¿no? Claro. Fetichismo de la mercancía. Lo terminaste comprando en Belén, esperando los 5 meses. Sí, obvio. Sí, me llegó en febrero, no lo podía ni ver. O sea, claro. No lo podía ni ver del calor que hacía, pero bueno, me llegó en febrero. Entonces hay que encargarlo en febrero, más o menos. Y no sé cómo estará porque están muy famosos ahí en esa casa de Poncho, ¿no? Claro. Yo me quedé pensando, no me estoy acordando el nombre. Me quedé pensando creo. En el tema de los tamaños. Si entonces un poncho sería como un unco oversize. Más grande, ¿o no? Claro. Podemos decir, sí, no sé, porque el unco no se te ve todo el brazo, en cambio el poncho te tapa el brazo, entonces son modelos distintos. Claro, por eso, justamente. El unco es como una manta que se unió, ¿me entendés? Sí. Es como una manta que la uniste ahí y te quedó así como unas hombreras, no sé, ¿me entendés? Que te quedó ahí, qué sé yo. Todo es distinto. Bueno, y las ruanas también, bueno, a mí me gustan más las ruanas, como que son más fáciles. Sí, son muy versátiles. Exacto. Y bueno, algo que se introdujo, ustedes saben que los incas llegaron a Tucumán 100 años, más o menos un siglo antes de la invasión española. Junto con los incas, con la llegada de los incas, se introdujeron muchos cambios en la vestimenta de los pueblos indígenas también. Y uno de esos cambios fue que las mujeres, por lo menos las mujeres, empezaron a usar broches, muy bonitos broches, para unir las ruanas. Sí. Que eso antes no se usaba, que era muy de princesa inca, digamos, de tener brochecito, bueno, que es algo muy bonito y que se sigue encontrando en algunos ajuares mortuorios. Era la hija del cacique la que usaba solamente. Claro, bueno, y después estaban algunos broches más humildones, pero que quedan muy bonitos y que eso lo seguimos usando hasta el día de hoy. Pero bueno, le quiero decir que esto, lo que es ruana, poncho, muy útil para nosotros en el norte del país, inclusive también para otras partes de Argentina, donde no nos sirve, sin duda alguna, prácticamente en la parte más austral del país, porque por estas celdas transparentonas pasa todo el frío, entonces también tiene su contra, ¿no? Así que bueno, abríguense. Hay un lugar, ya antes de cerrar, hablando de ruanas, vas a la zona de Purmamarca, en la plaza principal, viste que están las tejedoras y tenés ruanas de distintos colores de vicuña, la verdad que de lo que busques, y es una locura. Así es, y a muy buen precio. A muy buen precio, muy buen precio. Y si van para Cachi, por ejemplo, tienen que ir al mercado. Ruta 40, ¿es la 40? Por la ruta 40 o vas por otra ruta que está mejor que la 40, que no me acuerdo el nombre. Es más cerca esta, la 40 es más cerca, si después das vuelta por Salta es más cómodo. Es más cerca, pero tiene todo ripio. Claro, es ripio. Sí. Bueno, la Municipalidad de Cachi dispuso un lugar para que las tejedoras vendan sus cosas. Después también en Belén hay un museo donde se venden las cosas y es donde más se encuentran cosas de vicuña, porque generalmente a la vicuña vos la tenés que encargar a una tejedora porque no suelen hacerla para tener para la venta, porque, bueno, mucho trabajo, muy caro, entonces por ahí trabajan más con otros animalitos, más que la vicuña. Pero en Belén sí hay, en el museo creo que se llama Museo del Tejido, en Belén es, creo que sí, en Belén es. Cachi. No, ¿cómo se llama, León, el pueblo que está antes de Belén? Santa María, Hualfín. Hualfín, en San Hualfín. Fernando. Hualfín. Pozo de Piedra, Corral Quemado. Hualfín. No sé, cuando fui a las estancias vi un cartel que me decía, ¿para allá? Hualfín. No sé cuántos kilómetros. Son muchos kilómetros, por eso se llama Hualfín, porque uno llega y dice, al fin. Pero las rutas de Catamarca, impecable, la verdad. Sí.
Bueno, yo no tuve la oportunidad de ir al Festival del Poncho, espero que este año sí pueda, Hace mucho porque siempre frío. pasa algo, o sea, de Sí. verdad que nunca puedo. ¿Cuándo es julio? Sí, En julio. Es al mismo tiempo que la feria de acá de nuestra ciudad, yo me quedo en la de Monte. Claro, Nina siempre está trabajando. Tomate vacaciones, nena. Vamos al poncho. Yo hace muchos años que no voy al poncho. También. Quiero Y ir, aparte quiero son ir. varios días, ¿eh? Sí, son como 2 semanas. Y unas Una, carteleras claro. tremendas en el Festival del Poncho. Sí, claro. Tremendo. No, y Así y están las unos entradas tejidos también, ¿no? tremendos también, unos tejidos tremendos también. Bueno, ya vamos armando la agenda entonces. Sí, claro. ¿eh? Yo, antes de irnos, una última pregunta para Nina, a ver si la podemos ponchar a ella. Quiero ver su reacción ante esta pregunta que nos llega. A ver, atención, ¿eh? Sí. ¿Y A sabe ver. quién lo operó? ¿Eh? ¿Quién lo operó? ¿Cómo que me La carita, ¿quién hizo la carita? ¿La carita? Sí. Tengo la nariz hecha. Bueno, ahí está. Está bien, qué sé yo. Consultas que llegan de los oyentes, ¿no? Tengo la nariz. No, es todo natural, todo Todo natural. natural. Lo natural se nota, Nina. Belleza natural. Te mandamos un beso grande, Nina. Bueno, que tengan un hermoso día y que los agarre bien prevenidos el invierno, porque se va a ir poniendo más y más y sí. más frío. Bueno, la Estamos verdad- entrando ya al frescor. Qué Bueno, un saludo a invento toda la noble. audiencia de la radio, por supuesto. Dale, invento noble, el poncho, las ruanas, vamos por eso. Yo me tengo que comprar de más colores ahora. Así que gracias por la data, Nina querida. Bueno, Anita, te mando un beso grande. Beso gigante. Siempre es un placer charlar con nuestra querida Nina Alegret. Bueno, nos recontrapasamos de la tanda, ¿eh? 13 minutos de las 10 de la mañana, música, ya venimos. ¿Estás escuchando? La Tucumana FM. Enseguida volvemos con más programación.